Hola a los seguidores de la Sociedad Peruana de Bioinformática y Biología Computacional. En esta ocasión nos encontramos entrevistando a la doctora Lorena Ramírez González. Ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Berna. Se encuentra trabajando en el proyecto Booster, financiado por el programa Horizon Europe de la Comisión Europea y la State Secretariat for Education de Suiza. Ella realizó sus estudios de maestría en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y su estudio de doctorado en Plant Breeding en la Universidad de Wageningen en Países Bajos. Su línea de investigación es en estrés hídrico en plantas, como la papa. En su etapa de doctorado, su trabajo se centra en el tef, un cereal originario de Etiopía, en África, que no solo es un alimento básico en esa región, sino que también es un alimento libre de gluten y muestra una notable resiliencia frente al cambio climático. Y actualmente también se desempeña como editora de la revista South Sustainability de la Universidad Científica del Sur. De esta manera ella contribuye a la ciencia y la tecnología en el Perú. En esta ocasión estamos también acompañados de Giancarlos Torre Quispe. Él es estudiante de último año de la Universidad Agraria de la Selva en Tingo María, en la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal. Y actualmente se encuentra realizando investigación en barcoding para identificación de especies. Y quien les habla, yo soy Eric Figueroa. Soy estudiante de doctorado de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, del programa de genética y genómica. Mi línea de investigación pues, es en genómica de poblaciones y genómica evolutiva de patógenos. Trabajo actualmente en Cryptococcus neoformans. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la entrevista. Jan es quien nos va a liderar la entrevista en esta ocasión. Gracias, Lorena, por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Hola, doctora Lorena. Un placer que estar aquí presente. Y muchas gracias una vez más por aceptar esta entrevista. ¿Sí? Muy bien, empecemos con algunas preguntas. Sobre su trayectoria, ¿qué fue que despertó su interés por la biotecnología, por la biotecnología vegetal y específicamente por el estudio del estrés abiótico en las plantas? Sí, bueno, yo creo que se remonta un poco desde mi licenciatura, incluso desde el colegio. Yo llevé un bachillerato internacional y ahí tenía que escoger entre biología, física y otro curso más. Y bueno, yo escogí biología y la profesora de ese curso era una profesora de San Marcos de biología. Y ella era muy apasionada y ahí nos enseñó la genética, bueno, biología en general en plantas, pero también otro tipo. Entonces, a mí me gustó mucho su pasión y creo que ahí le cogí pues el interés a la biología. En la universidad yo decidí estudiar biología y en los cursos que llevaba ecología, llevaba otros cursos también, microbiologías, de todo, ¿no? Y lo que más me gustó fue las plantas, ¿no? Todos los cursos relacionados a las plantas. Y más adelante, en los últimos años, me acuerdo, llevamos biología molecular y también me gustó mucho laboratorio, las técnicas bueno, extracciones de ADN, RNA, todo eso que no sabía que existía, que se podía hacer, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención y por eso, bueno, un poco decidí unirlo. Y uno de los también, digamos que en el Perú existen muchas plantas que tienen diferentes características y uno de ellos era Solanum pipinellifolium, que es un tomate silvestre o tomatillo silvestre. Y yo hice mi tesis en eso, mi tesis de licenciatura y de maestría también, ligado ya al estrés abiótico, ¿no? Y tomando siempre también referencias molecular, pero también de fisiología, morfología, o sea, fue una combinación de todo, ¿no? Sí, creo que todo nace a partir de ello, ¿no? De una persona quien, ¿cómo te explica? Wow, cierto Sí, complejo, ¿no? Sí. sí, Ah, lo justamente. mismo me ha sucedido también. Por eso es que inicié mi investigación, ¿no? En esta área también de bioinformática y todo eso.
Y entonces, pasando a la siguiente pregunta, ¿nos podría comentar, ¿no? Un poco sobre su experiencia en Perú antes de iniciar el doctorado? Sí, bueno, justo antes del doctorado, yo hice mi maestría en Gaetano Heredia. Durante ese trayecto, yo también hice docencia, enseñé unos cursos de biología molecular, bioquímica, y también hice un poco de asistencia de laboratorio. Entonces, todo ese tiempo, digamos que también fue enriquecedor porque yo podía conocer a otros alumnos, ver lo que les gustaba, ¿no? Su compromiso, su curiosidad, también fue otra etapa, ¿no? Ujú. Y aparte, también antes, durante esa etapa, hice un proyecto conjunto con colegas biólogos que era relacionado a la fitorremediación y para buscar especies nativas de huaraz que puedan remediar suelos que habían sido, donde había habido relaves mineros. Entonces, hicimos un trabajo colaborativo también con la Universidad de Huaraz, en Antunes del Mayolo, y conocimos también a los estudiantes que estaban ahí en ese tiempo haciendo su tesis relacionada al mismo tópico. Entonces todo eso también fue enriquecedor, fue diferente, ¿no? La interacción y poder construir todo el proyecto también desde la escritura, ¿no? La redacción hasta al final ya de un poco poder también, incluso viajamos a Huaraz para poder obtener las muestras. Fue bastante logísticamente difícil porque, bueno, tuvimos que traer nitrógeno líquido y todo en la camioneta, y sí, fue bastante aventura para mí. Y ahora, ¿por qué eligieron trabajar con el TEF en el proyecto Booster? Eh, bueno, básicamente este proyecto, digamos que recién empezado, pero anteriormente el team leader, ¿no? del laboratorio es Seriun Tadele, él es de Etiopía y siempre tiene una interacción con la Universidad de Etiopía de Investigación. Entonces siempre, constantemente hacen proyectos de otro tipo, ¿no? No solo de abiótico o lo que estamos realizando ahorita, pero digamos que se ganó este proyecto y yo como postdoc estoy empezándolo desde cero, que es básicamente, bueno, es todo un reto, pero es muy, muy interesante también. Ujú. En base a tu experiencia, entonces, tu interés principal, o bueno, tu mayor interés ha sido siempre en estudio de plantas que tengan un valor nutricional, ¿no? Porque bueno, este proyecto de remediación que comentas también es un poco distinto, pero entiendo que es un poco también por el networking que experimentaste. Sí, yo creo que mi interés siempre era más plantas y cualquier tipo de característica que pueda tener, y biología molecular, y ahora, bueno, ahora también bioinformática, ¿no? Pero siempre más en las plantas, ¿no? Ya sea como un estrés abiótico, en el caso de fitorremediación también es un tipo de estrés, ¿no? A los metales, exposición de los metales, y muchas plantas subsisten, ¿no? Por ejemplo, a esos ambientes. Y en el caso del TEF también, el TEF es un poco como la quinoa acá, como la quinoa de Perú, porque es un cereal, o sea, es uno de los alimentos más importantes en Etiopía, y, y también crece en diferentes partes de Etiopía, tiene partes que son también altura y otros que tienen menos agua, un poco de estrés también hídrico, o también incluso hay zonas con bastantes suelos ácidos, entonces tiene una diversidad también. Y ahora, mencionó que, bueno, ha trabajado con o ha hecho análisis de transcriptómica. Sí, bueno, eso nosotros, yo ya desde el PhD comencé a hacer transcriptomics en patata primero, y siempre, bueno, era básicamente por el estrés hídrico, ¿no? Exponer a las plantas y ver cómo se modula la respuesta al estrés hídrico en patata.
Y también luego ahora en TEF igual, porque bueno, hay cambios en el metabolismo de las plantas que pueden estar relacionados a la raíz o de repente a carbohidratos o a la regulación del estómago. Entonces todo eso para ver los genes candidatos y luego poder seleccionar, digamos, de repente las variedades que tengan una mejor performance y seleccionar los genes que puedan estar relacionados a tolerancia a estrés hídrico en este caso. Muy bien. Y entonces, bueno, esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando en un proyecto internacional, ¿no? Como el Booster, proyecto Booster. ¿Y qué rol tiene la colaboración científica entre países e investigaciones de esta naturaleza? Sí, el proyecto Booster es muy interesante porque son varias instituciones, universidades, compañías que están todo en colaboración. Países, bueno, África, ¿no? Ujú. También Estados Unidos también está involucrado. Y lo que tiene son varios subproyectos, digamos. Un subproyecto en el que nosotros trabajamos específicamente en buscar, identificar bioestimulantes que puedan incrementar el estrés hídrico en el TEF. Entonces, estos bioestimulantes son o microorganismos o pueden ser algas. Entonces, las algas provienen de una compañía y los microorganismos provienen de Etiopía, de lugares que tienen un gran registro de estrés hídrico de sequía, ¿no? Que no ha habido agua. Y esto nosotros lo vamos a colocar hacemos un tratamiento al TEF para ver luego exposición a estrés hídrico y ver si realmente ayuda o no a la planta. Entonces, todo esto luego nosotros una vez que tengamos los seleccionados, vamos a tener que hacer, por ejemplo, whole genome sequencing de la bacteria para ver digamos, qué parásito de la bacteria está realmente ayudando, ¿no? O sea, qué metabolito, qué proteína ayuda a que la planta sea tolerante, ¿no? Y en el caso de los algas, por ejemplo, se hace transcriptómica y ver qué cosa está regulando la alga en la planta, ¿no? Qué acelera, qué desacelera en la planta para poder, porque el objetivo final es que la planta pues tenga un mayor rendimiento, ¿no? De granos. Ujú. Muy bien, y sabemos que también, ¿no? El crecimiento demográfico es aún mayor que la producción de alimentos, ¿cierto? Y- Sí, Ujú. sí. Y bueno, básicamente el problema también es que no existen muchos lugares, suelos, o sea, digamos que hay más suelos áridos, ¿no? Ujú. Entonces lo que se quiere también es eso, ¿no? Poder usar esos suelos también y poder crecer las plantas ahí. Además que en el caso del TEF, como dije, o sea, puede crecer en diferentes zonas, entonces tal vez su respuesta es mejor y puede también transferirse cierta información a cereales más susceptibles como el maíz. El maíz también es parte del proyecto, pero es más de otro grupo, que es del grupo, por ejemplo, de Bélgica, BIP, de Düsseldorf, universidades se están encargando de hacer un approach parecido, pero en maíz. Ya. Y ahora, Uh -huh. eh, usted, qué tan importante considera el vínculo entre la ciencia, la política pública y comunidades agrícolas, ¿no? Frente al cambio climático? Ya que, bueno, en Perú, eso del cambio climático es uno de los objetivos, ¿no? Que debe mitigar el cambio climático para no ser muy afectados, ¿no? Con todo esto. Y usted, ¿cuál sería su opinión, ¿no? Ante esta pregunta?
Sí, yo creo que eso ya es un poquito más complejo. Yo entiendo que, claro, el cambio climático, por ejemplo, el uso de fertilizantes, justamente con esos bioestimuladores, por ejemplo, serían más naturales, ¿no? Entonces, no se usa tanto nitrógeno, u otros que puedan afectar también, ¿no?, a los suelos si se sobreusa. Entonces, un poco por ese lado, digamos, acá en Europa quieren, digamos, reemplazar, ¿no?, los fertilizantes. Entonces, yo me imagino que sí deberían haber regulaciones. Claro, lo importante sería que se pueda, que no solamente se hagan las regulaciones, sino que no solo que se digan, sino que también se hagan, ¿no? Que es lo más complicado, creo, a veces, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Holanda también, en Netherlands también existen muchos proyectos que financian justamente el hecho de que sea todo más eco-friendly, ¿no? Con mayor sostenibilidad, también incluso porque allá no existen tantos suelos disponibles como en Perú, ¿no? Que sí tenemos más suelos disponibles. Entonces todo tiene que ser hecho con mucha mesura y mucha eficiencia. Aparte también están los enormes invernaderos que, bueno, que están casi todo el año funcionando. Y bueno, ese tipo de cosas que se podría también hacer, ¿no? En realidad en Perú, porque hay cultivos que de repente no crecen todo el año o que se inundan, ¿no? Entonces se podría llegar a hacer habilitar ciertas de esas tecnologías y sería interesante, ¿no? Pero bueno, las políticas son complejas, creo que no es solamente algo que nosotros podemos regular. Sí, sí, eso es cierto. Y ahora, también, comentó que estaba, o está actualmente, ¿no? Como editora en Soul Sustain, perdón, ¿me ayuda con la pronunciación? Sustainability, sí. Sí, ¿cuál es su rol, allí? Sí, bueno, básicamente existen diferentes universidades que están interesados en publicar su artículo. Eh, Puede ser diferente tipo, ¿no? A veces en bacterias o plantas o a veces más un poco geográfico. Son tópicos distintos, ¿no? Y la mayoría de experimentos pues, están hechos en Perú, en diferentes departamentos de Perú, universidades. También hay universidades extranjeras que participan, de Chile, Argentina, Ujú. y nosotros lo que hacemos es, bueno, hacer la revisión, ¿no? El artículo para que el artículo sea óptimo y la metodología o resultados. Sí, básicamente eso para que luego se publique y no, y bueno, lo más importante es que pueda ser leído, pues, ¿no? En esta revista, que ahora ha tenido mucho progreso, ha recibido unos nuevos índices, y lo cual está bien, ¿no? Porque quiere decir que hay cierto movimiento, y sí, entonces, básicamente es eso. Ujú. Y ahora, ya que hay personas jóvenes que recién se están, eh, no sé, empapando de la ciencia y conociendo esta área, lo Uh-huh, que es la biotecnología o bioinformática, y quieren hacer investigación, tal vez uh-huh. en su propio país o quizá en el extranjero, y en base a su experiencia, ¿no? ¿Qué les diría usted? ¿Qué mensaje podría proporcionarlos a ellos? Sí, pues de todas formas, si están interesados en hacer investigación, ya sea en Perú o en el extranjero, pues que es un trayecto difícil, ¿no? De que realmente resultados negativos son los que hay más, pero pero poco a poco, lo importante yo creo que es la persistencia y también que realmente les guste, ¿no? O sea, que haya un enganche ahí
con tu tema, con el tema, por ejemplo, si eligen hacer un doctorado, que la temática realmente les guste y porque son 4 años, que a veces se extiende incluso más tiempo. Y buscar, si quieren buscar en el extranjero, también pueden buscar becas que existen. Cada país tiene sus propias becas. Por ejemplo, en Holanda hay una que es Excellence para maestría. Y luego, una vez que haces la maestría, es más fácil engancharte a un doctorado en Holanda, al menos así es un poco la conexión. Y luego, acá en Suiza, también existe un programa de excelencia para doctoral. Entonces, básicamente tienes que escribir todo tu proyecto, ver la metodología, lo que quieres hacer y relacionarte, ¿no? con un investigador, un laboratorio. Entonces, esto también es importante, buscar a los PIs, ¿no? De cada laboratorio, y cada uno tiene, aparte de sus publicaciones, y poder contactar con ellos en algún momento y y no solamente contactarlos, sino también tener alguna estrategia, ¿no? Sí. Eric, ¿tiene algo que agregar? No, es bastante interesante como lo que has comentado. Quería hacer una consulta respecto a lo que es tu actividad como en la parte de divulgación, ¿no? En este caso, como editora en este journal, ¿no? En el de Sustainability, Yes. en el journal, sí. Bueno, mi consulta es un poco la conexión, o bueno, lo que has visto, el impacto entre tu estudio quizás previo, tu trabajo previo, en lo que es al momento de divulgar, si ves que está teniendo un impacto, está haciendo, ¿qué tanto crees que están tomando en cuenta el hecho de que, mira, hay que tener en cuenta esto, cómo podemos mejorar, mejor dicho, ¿no? A estos cultivos, tal vez. Uh-huh. ¿O qué tan difícil? Para mejorar la divulgación de la ciencia. Sí. Sí, yo creo que básicamente este tipo de, por ejemplo, de videos, de formatos, ayudan bastante, porque tú puedes conocer y a la persona también conversar. Y lo mismo para cuando esos journals a veces son un poco extensos, un poco largos, entonces la gente no lo lee, pero quizás si se hiciera un párrafo pequeño y se coloca en un periódico, ¿no? Entonces tendría al menos un impacto ya no solo a nivel académico, sino también a nivel social, ¿no? Que es algo que se hace mucho. Acá también, por ejemplo, en Europa se hace bastante, ¿no? Existen secciones en un periódico que se colocan las universidades de acá de Suiza. Los investigadores han hecho esto, se estima que puedan hacer esto, o cosas, o sea, algo así breve, pero para que se sepa, ¿no? Me acuerdo, me parece que algo así faltara, ¿no? Para que llegue al ciudadano de a pie, ¿no? O videos también. Sí, eso es verdad, para que llegue al ciudadano de pie. Sí. Bueno, no sé si quieres agregar algo, si ahí quedan preguntas pendientes, creo que no. Bueno, ya terminé todas las preguntas. Muy interesante. Sí. Gracias. Muy interesante tu experiencia también, y las soluciones finales para los estudiantes que estén interesados en conseguir oportunidades tanto fuera, así como también en el país, en Perú mismo. Sí, exacto. Si alguien está interesado en saber un poco más, ¿no? Puede escribirme al correo, ¿no? Por ejemplo, de Holanda o incluso acá de Suiza, podría ayudarlos a estar, ¿no? Para ver cómo pueden ellos, dónde podrían postular, o no sé, alguna ¿cómo se dice? Advice, sí, algún consejo, ¿no? Claro. Siempre bueno también conocer estas oportunidades. Sí, claro. Muchas gracias por tu tiempo, Lorena. Muchas gracias a ustedes.
Creo que nosotros era esa otra ocasión. Sí. Hola. Vale. Se queda la grabación.